Buenas tardes para todos, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo en esta tarde. Para todos los hermanos, saludándolos nuevamente por estos medios, dándole gracias a Dios porque por su misericordia estamos en pie. Por su misericordia es que nos permite transmitir estos programas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque queremos llegar a muchas personas, queremos llegar a muchas familias necesitadas. ¿Cómo llegamos? Llevando una palabra, dando una palabra conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso le pido a los hermanos que me ayuden a compartir estas transmisiones. Sé que cuando nosotros compartimos una transmisión le estamos trabajando al Señor. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo para que se puedan conectar cuando Dios me permita, porque es por la misericordia de Dios, conectarme a estos programas, poder orar por cada petición. Queremos orar por cada petición, porque si nosotros nos acercamos a Dios y le oramos a Dios, Dios es el que hace el milagro. Dios usa a nuestras vidas para ser ese instrumento, para que así como Jesús de Nazaret le enseñó a los apóstoles que debían ir y llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para que obtenieran ese conocimiento, y con ese conocimiento pudieran tener esa libertad, esa liberación, esa sanidad físicamente, esa sanidad espiritual, tuvieran ese conocimiento, obtenieran ese conocimiento de que nosotros cada día, si estamos en esta tierra, es por la misericordia de Dios, no porque nosotros no lo merezcamos, porque la esperanza de liberación por la misericordia de Dios. ¿Por qué la esperanza de liberación por la misericordia de Dios? Porque tenemos, mientras que estemos en esta tierra y tengamos vida y esperanza, pero no esperemos el día de mañana, porque el día de mañana es incierto. No porque Dios sea misericordioso, nosotros hagamos lo que nos parece, no. Nosotros cada día que Dios nos dé la oportunidad, debemos acercarnos más a Él. Debemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, nuestra forma de ser, entregar nuestro corazón a Dios. Dios que quiere, que pide de nosotros, nuestro corazón, porque de nuestro corazón es donde salen homicidios, fornicaciones, mentiras, adulterio. De nuestro corazón es que emana la vida, y como de nuestro corazón emana la vida, así también de nuestro corazón, de ahí puede salir muerte para nuestras vidas. Entonces eso es lo que nosotros cada día debemos es entender, que Dios es misericordioso. Claro, Dios es misericordioso, pero también así como es misericordioso, también es fuego consumidor. No esperemos que lleguemos a esa prueba para reconocer, no esperemos llegar a ese límite que Dios tenga que tratar con nosotros para que reconozcamos. No, hermanos, yo sí les invito que nos acerquemos más a Dios. Amigo, aquel que me escucha, que oye estos programas, quiero que cada día nos acerquemos más a Él. Entonces, si vemos aquellos hombres que en este tiempo quizás no sufrimos esa persecución, así como aquellos varones que sufrían esa persecución, que iban a las cárceles, que los azotaban, los apedreaban. ¿Por qué? Por servir en el evangelio. Quizás nos critican, claro, nosotros somos criticados, pero que nosotros cada día seamos ese buen testimonio delante del pueblo, que seamos esa persona temerosa de Dios, que no nos interese lo que aquella persona diga. Quizás el enemigo quiera acusarlo a uno, pero nosotros debemos tratar de hacer las cosas bien, de caminar conforme está escrito en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué digo como está escrito en las Sagradas Escrituras? Porque nosotros cada día debemos escudriñar las Sagradas Escrituras, porque de ahí obtenemos el conocimiento, de ahí seremos guiados
por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad. Él no nos deja ir a... ¿Por qué? Porque estamos dejando ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios bendiga ya a mi esposa, ¿dónde está? Dios los continúe bendiciendo grandemente, porque sé que Dios tiene cada día, nos habla por medio de su palabra, y Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas, para los hogares, para mi hogar. Sé que Dios es misericordioso y Dios quiere cada día bendecirnos. Entonces debemos cada día prepararnos para esa bendición. Entonces, ¿cómo nos preparamos? En obediencia a Dios. Entonces, en esta tarde les vengo a compartir un corto mensaje de la palabra de Dios. 2 versículos de Lamentaciones 3, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya nosotros no existiríamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos merecemos quizás tener vida. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy desobediente. El ser humano por naturaleza es un ser pecaminoso. Entonces, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca cayeron sus misericordias. Dios siempre es misericordioso, y a pesar que a veces le fallamos, Dios tiene tanta misericordia que nos sostiene. Pero ¿cuándo nos sostiene? Cuando nosotros, no porque Dios sea misericordioso, hagamos lo que querramos, no. Que nosotros cada día debemos ser mejores delante de Dios, que nosotros cada día debemos ser testimonio delante de Dios y delante del pueblo. Hacemos ese buen testimonio. Porque por eso hoy en día quizás nos critican y no dicen el pastor tal, sino los cristianos, los evangélicos. No, nosotros cuando nos presentamos delante de Dios damos cuenta a Dios, ¿no? Pero entonces debemos cada día tener ese buen testimonio. ¿Por qué? Porque de ahí hay muchas personas y mucho pueblo, muchos pastores que están haciendo las cosas bien, y por un testimonio quizás de un pastor, de un siervo de Dios, de una vez dicen el evangélico, no. Entonces es lo que nosotros cada día Dios nos enseña, que nosotros cada día debemos apartarnos de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos hace daño, que nosotros sabemos que nos está haciendo daño y lo seguimos haciendo, porque Dios por eso en su palabra le dice al pueblo que no sea como el puerco, volver a revolcarse en el barro. No, nosotros cada día, por eso cuando nos acerquemos a Dios, somos con vestiduras blancas, ya somos nuevos en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, si son hechas nuevas, cada día seremos nuevos, seremos transformados para la gloria y la honra de Dios. Dice en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es fiel, que nosotros somos los que somos infieles, pero Dios es fiel, Dios permanece. Por eso Dios, cuando nosotros hacemos un pacto delante de Dios, Dios está siendo fiel en ese pacto. Nosotros los que somos infieles en ese pacto que hacemos delante de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros en esta tarde? Porque Dios dice, Jehová es mi pastor. Nosotros quizás colocamos esta palabra a muchos, Jehová es mi pastor, y decimos Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Para que nada nos falte y para que Jehová sea nuestro pastor, debemos cada día ser obedientes de la palabra de Dios, ser obedientes de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que a veces así no nos guste a nosotros, pero nosotros debemos es sujetarnos a la palabra, que quizás a veces queremos acomodar nuestras cosas como a nosotros nos parece. No es que acomodemos las cosas como a nosotros nos parece, no, debemos estar conforme está escrito en la Sagrada Escritura, que no que porque usted hace, que porque usted no. Debemos es ver y estudiar la palabra de Dios y saber entender
Si no la sabemos entender y quizás queremos acomodarla como a nosotros nos parezca, debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, que nos enseñe a entender la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos preocupemos por aprender, que nos preocupemos por obedecer la palabra de Dios. Pero cuando en nosotros no hay una preocupación, digamos, sino que lo hacemos es como por hacerlo y no estamos como dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Jehová es nuestro pastor? ¿Cómo vamos a decir que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación? Cuando nosotros no nos dejamos guiar por el pastor, cuando nosotros no nos dejamos guiar por la palabra. Porque si vemos a Dios, por eso Jesús hacía como ese pastor de las ovejas. ¿Por qué? Porque cuando ese pastor, esas ovejas oyen al pastor, pues las ovejas conocen la voz de ese pastor y le obedecen. Así nosotros, si conocemos a Dios, si Dios por su infinita misericordia, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Él nos responde. Pero a veces queremos pedir y quizás que queremos que se cumpla ya, pero si en nuestro corazón no está dispuesto a obedecer, si nuestro corazón no está dispuesto a sujetarse a Dios, entonces ¿cómo quiere que Dios abra los cielos? Entonces es una reflexión y queremos cada día que Dios nos dé la sabiduría, queremos cada día dar ese mensaje de obediencia. Sé que Dios tiene grandes bendiciones para sus vidas, sé que Dios cada día quiere bendecirlo en lo espiritual y en lo económico. Dios quiere levantar esa nación, Dios quiere restaurar esa nación, Dios quiere restaurar ese hogar, Dios quiere restaurar esa familia, Dios quiere restaurar ese hijo que tanto le han robado, que tanto le han pedido. Dios lo va a rescatar. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? Que seamos obedientes delante de Dios, que seamos esos siervos de Dios, esos hombres temerosos a la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz tarde. Cada día estaré con la ayuda de Dios haciendo estos cortos mensajes de la palabra de Dios, porque queremos que muchos obtengan ese conocimiento, que es una bendición cada día. Por eso cada día debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que sea Dios bendiciendo este programa, que sea Dios sellando este programa con la sangre de Cristo, y que sea el Dios Todopoderoso bendiciendo cada una de sus familias